En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia por toda la eternidad. En su presencia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, amigo que nos escuchas. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de en este día poder estar compartiendo su palabra con ustedes. Quiero decirles que en verdad extraño el tiempo aquí. Y aunque sabemos que Dios está en todo lugar que nosotros estemos, ese contacto, ese poder alabar a Dios juntos, ese abrazo que nos damos al finalizar los cultos es algo muy especial y que de verdad extraño. Pero sabemos que Dios tiene un propósito con todo esto y que su propósito se va a cumplir. Entonces, para iniciar este tiempo, quisiera que me acompañen a orar y presentarle todo a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por un nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre Santo. Gracias porque tu palabra la podemos seguir compartiendo, Padre Santo, a pesar de las limitaciones que puedan venir, Señor. Mira ahora que voy a estar compartiendo tu palabra, Padre Santo. Sé tú utilizando mi boca, Señor. Pero también te pido por cada corazón que va a estar escuchando esto, para que seas tú trabajando, Señor, y llevando la palabra según sea la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, mientras organizaba mi casa, escuchaba una canción cuyo coro dice: necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Esa es una canción que yo había escuchado anteriormente, pero en ese momento surgió en mí una pregunta. ¿Qué cosas suceden cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios? Ese sería un buen tema para una prédica, dije, y seguí en lo que estaba haciendo. Al día siguiente, uno de los líderes escribió en el grupo de WhatsApp diciendo que la siguiente reunión juvenil se llamaría El Encuentro. Y yo, mira ahí lo que había dicho, que sería un buen tema para una prédica. Pero aún cuando pasó el sábado, sentí que como quiera habían puntos que quería desarrollar acerca de ese tema. Dije, los voy a escribir y los voy a poner por ahí. Pues el siguiente día, que era domingo, me dijeron que me correspondía estar compartiendo la palabra el día de hoy. Así que antes de hablar lo que Dios trajo a mi corazón, quisiera que me acompañen a escuchar la canción que escuché aquel día. La canción estará dirigida por Sara Gabriel. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Y necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy, con el gran yo soy. Ese eres tú, con el gran yo soy. Nada nunca me saciará como tú lo haces, en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. En nuestra vida hemos tenido encuentros significativos, encuentros con personas que con el tiempo se convirtieron en parte importante para nosotros. De algunos ni siquiera nos acordamos, como es la primera vez que estuvimos cara a cara con nuestra madre. Pero hay otros que lo tenemos muy claro en nuestra memoria, como es el día de la entrevista para el trabajo que tanto deseábamos, o cuando nos encontramos con aquella persona que más adelante hizo palpitar nuestro corazón. Sin duda, hay sucesos que afectan muchísimo nuestra vida por los cambios que pueden causar en ella. Y así mismo pasa con el encuentro con Dios. Puede ser que lo recuerdes o no, pero lo que sí está claro es que tu vida nunca más fue igual. En la Biblia encontramos algunos personajes, o podemos ver algunos personajes que tuvieron un encuentro con Dios. Tal es el caso de Samuel. Samuel era un profeta de Dios, un hombre que hablaba de parte de Dios, que fue muy utilizado por él. En la Biblia vemos que hay 2 libros que llevan su nombre. La palabra de Dios nos deja saber que él había sido dedicado desde antes de nacer, su madre lo había dedicado para que sirviera en el templo. Es decir, que él tenía un contacto con las cosas de Dios desde que era pequeño. Pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, nos dice que él ya era un joven. Dice el verso 1.
El joven Samuel, repito, primer libro de Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y el versículo 7 nos dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él estaba desde pequeño en el templo, pero no fue hasta este capítulo 3 del primer libro de Samuel cuando Dios le hizo un llamado, cuando el Señor se le reveló mientras él estaba durmiendo en el templo. Yo me puedo identificar de cierta forma con Samuel, porque desde pequeña, desde que tengo memoria, yo he estado involucrada en las cosas de la iglesia. Yo danzaba, yo hacía drama, hacía pantomima. Si había que ir a decorar para una actividad, ahí estaba Esther. Si había que ir a limpiar la iglesia, ahí estaba Esther. Recuerdo que siempre mi hermana y yo nos íbamos a hacer, sea lo que sea que se necesitara en la iglesia. Pero a pesar de eso, yo no había tenido un encuentro con el Señor. Yo no conocía a Dios. Así que llegó un momento en que comencé a ir a la iglesia por simple inercia, porque era la costumbre. Los sábados en la noche y los domingos se va a la iglesia. Y quizás eso era lo mismo que pasaba con Samuel. Samuel no conocía a Dios, pero él seguía en el templo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, en seguir. Aún no sientas nada, porque eso es fe. Eso es fe. Tú seguir hacia adelante, aunque tú no puedas ver, aunque no puedas estar sintiendo nada en ese momento. Tú tienes que seguir, porque llegará el momento en que el Señor vendrá a llamarte y tú estarás en el lugar justo para escuchar su llamado. Para poder decir, como dijo Samuel: habla, que tu siervo oye. Y yo seguí. Y pude estar en el lugar para escuchar la palabra que Dios tenía para mi vida. Sé que no solo yo tengo algo en común con Samuel. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de nosotros, ya sea por vía de nuestros padres o por una abuela, una tía o por alguien, asistíamos a una iglesia cuando éramos pequeños. Y si no, era que en el colegio o en la escuela nos daban formación humana. Es decir, que algún contacto teníamos con las cosas de Dios. Pero llegó un momento en que muchos se alejaron. Se alejaron sin aún haber conocido a Dios, sin todavía haber tenido ese encuentro. Y quiero que sepan que esa palabra conocer es muy, muy, muy importante. Porque el conocimiento de Dios, conocer a Dios, habla de saber quién realmente es Él. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es su voluntad perfecta para tu vida? Y quiero que sepas que tú que te fuiste, te alejaste, aún sin haberlo conocido, el Señor aún tiene un plan y un propósito especial contigo. Vamos a ver otro caso. Tenemos a Moisés. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo 3. La palabra de Dios dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a venir, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés era un hombre que había sido criado en el palacio de Faraón. Había crecido teniendo lo mejor. Se suponía que era un hombre que estaba destinado a estar sobre todos.
Se podría decir que Moisés tenía su vida resuelta, tenía sus comodidades, él estaba muy bien en el palacio de Faraón. Sin embargo, él por una mala decisión, por haberse dejado llevar de sus impulsos, él tuvo que huir y se encontraba en este momento en el desierto. Y apacentando unas ovejas que ni siquiera eran suyas. Como dice la palabra, eran las ovejas de su suegro Jetro. Es decir, que nosotros podíamos ver desde un punto de vista que Moisés había fracasado. Pero fue ahí, en ese lugar, haciendo él sus labores cotidianas, donde tuvo un encuentro con Dios. Él estaba haciendo unas labores que quizás él no había elegido, quizás él no había soñado, pero a pesar de eso, él pudo tener un encuentro con Dios. En ese lugar tuvo el encuentro con Dios. Y Dios conocía el pasado de Moisés. Él sabía que él había asesinado a alguien, pero a pesar de eso, Dios quiso utilizar las consecuencias de su pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias, pero Dios quiso utilizarlo para procesar a Moisés, para trabajar a Moisés en el desierto. Y la Biblia nos dice en el libro de Números 12:3, vamos a buscarlo, Número 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. De ser un hombre que se dejaba llevar de sus impulsos, que actuaba por sus impulsos. Dice la Biblia que pasó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Es decir, en el caso de Moisés podemos ver que luego de un proceso, él fue procesado en el desierto, él fue trabajado en el desierto, luego de un proceso vino el llamado. Pero también cabe destacar el hecho de parte de Moisés también hubo una disposición a actuar, a accionar, porque él al ver la zarza, nos dice la palabra, volvemos a Éxodo, nos dice la palabra que al ver la zarza, él dijo, iré yo allá. Hermano, amigo, Dios puede estar actuando, Dios puede estar hablando a tu alrededor. Por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, puede ser que una persona, algún compañero te haya hablado de él, o que Dios esté utilizando alguna situación a tu alrededor para atraerte, para llamarte hacia Él. Lo único es que tú tienes que permitirte tener un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios no solo se dan en las iglesias. No por el hecho de que ahora mismo las iglesias están cerradas, de que no podemos, como decía al principio, venir, reunirnos, alabar a Dios juntos. No se van a dar los encuentros, el Señor no va a estar llamando porque el Señor no está en cuatro paredes. No, el Señor es creativo y es soberano y Él puede hacerlo como Él quiera. Todavía en ese lugar de trabajo que quizás como Moisés, como quizás le pasaba a Moisés, tú no quieres estar en ese lugar. Sientes que eso no es lo que te mereces o que estás ahí y no deberías. O en esa casa, en esa vivienda, en ese espacio donde tú te encuentres que quizás no es el más cómodo para ti. Aún ahí, ya sea algo físico o emocional, aún ahí el Señor puede venir a tu encuentro. Solamente debe haber de parte tuya una disposición de acercarte, de querer conocerlo y de recibirlo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, vamos a buscar Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos accionar. Hay una parte que nos corresponde. Siempre el Señor salía al encuentro, el Señor sale al encuentro, el Señor quiere acercarse a nosotros, pero hay una respuesta que debe de venir de aquí, de nosotros. Y vemos en los casos que hemos mencionado que Samuel hizo su parte.
Samuel se quedó en el lugar que tenía que estar. Y vemos en el caso de Moisés, que él no salió huyendo en la dirección contraria a la zarza, sino que él se acercó a ver qué estaba pasando. Y al final podemos ver que hay dos hombres que al tener su encuentro con Dios pudieron encontrar el propósito de su vida. La historia de Samuel es tremenda, la manera en que Dios lo utilizó. Y la de Moisés, que quizás muchos la han escuchado, aún no sean cristianos, fue el hombre que el Señor utilizó para liberar su pueblo. Es decir, imagínense que Moisés haya seguido con las ovejas de su siervo Jetro. No creo que haya tenido el mismo propósito al final de su vida que el que tuvo cuando pudo tener el encuentro con el Señor. Así que quiero decirte, a ti que has tenido un encuentro con Dios, que sigas, que te mantengas, que sigas caminando en el camino que Dios te ha trazado. Que sigas haciendo los sacrificios y el trabajo que tengas que estar haciendo. Porque la palabra nos dice que el trabajo para el Señor no es en vano. Y que al final de los tiempos cada uno va a tener su galardón. También quiero hablarte a ti. Que en un momento estuviste cerca, tuviste tu encuentro con el Señor, pero que por un motivo o por otro te enfriaste. Quiero que sepas que el Señor sigue con sus brazos abiertos. Él solamente nos dice en su palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete, una palabra que puede sonar un poco pesada, pero Él dice, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Y Él va a estar como ese padre del hijo pródigo, con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte y a abrazarte. No importa lo que hayas hecho por ahí afuera, no importa. Él quiere recibirte. Y a ti, por último, aquella persona que aún no ha tenido su encuentro con Dios, quiero decirte que eso es lo mejor que le podrá pasar a tu vida. Tu vida encontrará propósito y sentido. No serás como el viento que viene y va y no sabe ni siquiera para qué está aquí en la tierra. Tu vida hasta más organizada se volvería. Porque una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, con el Dios real, con ese Dios de la Biblia, ese Dios poderoso y que sigue actuando, el que ha tenido ese encuentro tiene sus prioridades claras. Una persona que ha estado cerca con Dios sabe que Dios está sobre todas las cosas. Primeramente Dios, pero luego está su familia. Dice la palabra que cómo alguien puede gobernar o puede trabajar en la casa de Dios si aún no gobierna su casa. Primero debemos servir y ser ejemplo en nuestra familia. Y luego viene la iglesia. Después de la iglesia viene lo demás. Es decir, que el tú tener un encuentro con Dios será algo que hasta tu familia será beneficiada. Tu familia será beneficiada. Y no pienses en esto de que yo tengo que dejar muchas cosas para poder venir al Señor. Es que yo soy tan malo, es que me llama tanto la calle. Porque fíjense en la situación que nos encontramos ahora, que tantas cosas que pensábamos que no podíamos vivir sin ella, ahora nos la limitaron. Ahora no la tenemos, no la podemos hacer. Y sin embargo, seguimos vivos. Sigues vivo. Así que dale gracias a Dios por eso, porque sigues vivo y entrégale tu vida. Entrégale tu alma, entrégale tu familia a Él y verás que tu vida será totalmente diferente. Entonces, yo quiero orar. Yo quiero orar por cada una de estas personas que he mencionado, para que sea el Señor continuando su trabajo, continuando su obra en cada uno de nosotros. El Señor sigue siendo fiel. Aún veamos que están pasando muchas cosas. Aún veamos que la situación está difícil. Aún en la noticia aparezcan tantas y tantas muertes. El Señor sigue siendo fiel. Y seguirá siendo fiel hasta el último día. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y eficaz, Padre Santo. Gracias porque tu palabra se renueva cada día, Señor, y habla según la necesidad de cada corazón, Señor Jesús. En este momento quiero presentarte, Padre Santo, la vida de cada hermano, mi Dios, de cada hermano que ha tenido un encuentro contigo, Padre Santo, para que seas tú ayudándolos a mantenerse, Señor Jesús, para que seas tú dándole la fuerza, Padre Santo, de que ellos puedan perseverar hasta el fin, Señor, hasta el fin, Padre Santo, como lo dice tu palabra. También te pido por el corazón de cada persona, mi Dios, que en estos momentos se ha alejado. Hubo un punto en su vida en el que se alejó, en el que se dejó enfriar, Padre Santo, para que ellos puedan reconocer que, como decía la canción al principio, necesitamos tener un encuentro, Padre Santo, un encuentro con el Dios vivo, con el Dios real, Padre Santo, que reconozcan que era mejor cuando estaban contigo, cuando estaban cerca de ti, Padre Santo. Y mira también a cada persona que es un amigo, Dios, que hoy nos escucha, Padre Santo, para que tú continúes trabajando, Señor, para que esas oraciones intercesoras que sabemos que hay de parte de madres, de parte de padres, de abuelas, de tíos o de amigos, Señor, esas oraciones lleguen a tu trono, Señor, lleguen como olor fragante, Señor, y puedan cumplir, Señor, la obra, Señor, podamos ver el resultado, Padre Santo, de lo que tú harás, Señor, en las vidas de cada una de esas personas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande desde aquí.